tardes, Alejandro. Muchas gracias por el contacto. Steinhaus, ¿así está bien? Sí, originalmente es alemán, Claro. Es Steinhaus, pero se pronuncia Steinhaus. Excelente, bueno, buenísimo. Shai, en principio, bueno, ¿cuánto hace 3 años que te fuiste de Uruguay y te radicaste directamente en Israel? Sí, exactamente, hace 3 años y medio. Me vine en la mitad de la pandemia del COVID, en junio del 2020, que también es una historia loca, como pude llegar hasta Israel. Me imagino, claro. Pero sí, hace 3 años y medio. Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó a migrar en principio? Yo tengo familia acá, mi padre, su esposa y mi hermano viven acá. Ajá. Además de bastante de mis amigos, de mi grupo de amigos, Claro. También vivían acá, y la verdad que si bien en Uruguay, viví toda mi vida en Uruguay, y soy más uruguayo que el mate. Bien charrúa. Para mis hermanos argentinos, bien charrúa. La situación en Uruguay a nivel económico no se compara, Claro, a las posibilidades que podía tener acá en Israel. Entonces, cuando cumplí 30 dije, bueno, es el momento para hacerlo. el momento de migrar y de experimentar. Shai, ¿y en Uruguay dónde estabas radicado? En Montevideo, en el barrio de Palermo, originalmente del barrio de Pocitos, pero en los últimos años estaba radicado en Palermo. Shai, bueno, obviamente que ese primer escenario que tenía que ver con los sueños, los anhelos, los proyectos y demás, y que tanto costó en todo caso establecerse después de plena pandemia, ¿cómo ha sido ese tránsito hasta el día de hoy? El tránsito la verdad que tuve suerte en el sentido de que mis amigos ya estaban radicados en Israel hace ya muchos años. Claro. Y me pudieron guiar muy bien. Me dieron muy buenos consejos que la verdad que me sirvieron. Y yo creo que al año de haber llegado ya estaba bien posicionado. Y como todo, al principio la pandemia en Israel fue muy fuerte, con muchas leyes, con mucha limitación al movimiento, que eso en Uruguay no existió. Uh-huh. Yo sé que en Argentina tuvieron bastante, claro. Cuarentena, sí. Pero en Uruguay no hubo, no teníamos eso. Es cierto. Entonces para mí fue un shock muy grande, pero luego pasada la pandemia, uno va descubriendo también las diferentes facetas de lo que es vivir en Israel. Claro. Uruguay es un país realmente, cualquier país latinoamericano son países multiculturales, pero uh-huh. Israel, ya sea por su significado religioso, de los lugares sagrados para diferentes religiones, o literalmente por su posición geográfica en el mundo, es un lugar donde convergen muchísimas culturas y religiones y sabores y música y comida. Entonces es algo realmente muy especial, pero también al ser eso que tiene también de lindo, también lo tiene de complejo y de difícil, con todo lo que tiene que ver el conflicto. Claro, el conflicto es algo que existe. Sí. Y es algo que no te afecta en el día a día, si te soy sincero. Claro. Pero cuando está allá, y bueno, yo desde que estoy en Israel hace 3 años, hubo un ataque del movimiento terrorista Hamas en 2021. Uh-huh. En 2022 hubo un ataque de parte de la yihad islámica. Estoy hablando de cohetes desde Gaza. Claro. Y bueno, y ahora la guerra con Hamas, y sin contar la incontable cantidad de atentados que hay durante el año. Claro. Que dicho sea paso, Israel es un país muy seguro a nivel de delincuencia, Claro. No hay prácticamente delincuencia, o está muy focalizada. En lo cotidiano. En lo cotidiano es súper seguro. Hay sí como los israelíes bromean con eso, que hay como una pandemia de robo de bicicletas, claro. Pero ese es el problema, de los problemas más grandes a nivel de seguridad del día a día que hay. Shai, está claro que el territorio israelí es absolutamente cosmopolita y muchas religiones convergen allí, ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam, los musulmanes y demás.
Ahora, desde ese lugar, desde ese territorio y con tu experiencia de vida, ¿por dónde pasa el mayor conflicto? ¿Por una cuestión territorial o por una cuestión religiosa? Mirá, si nos vamos a la parte histórica de lo que es el conflicto palestino-israelí, todo nace por una disputa territorial. Es decir, cuando la ONU vota la partición del mandato británico de Palestina en dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes, sí. Los judíos aceptan esa partición, los árabes no la aceptan, y atacan todos los países circundantes a Israel en lo que nosotros llamamos la guerra de independencia. Claro. Se puede decir que los primeros movimientos de reivindicación nacional palestinos sí sí fueron de carácter nacionalista y no tanto religioso, radical. Claro. Especialmente en los años 60 y 70 tuvieron un factor de revolución internacional, podríamos llamarle. Estaban muy influenciados por movimientos de ultraizquierda. Pero mucho de eso, Jay, había sido en cierto modo resuelto por el proceso atravesado con Yasser Arafat, ¿no? En aquel momento es como que se logra una suerte de equilibrio. Exactamente, como te digo, en los 60s y 70s, que había los movimientos de reivindicación nacional palestinos estaban muy influenciados con la revolución internacional y estaban muy conectados con diferentes movimientos terroristas alrededor del mundo. Sí. Movimientos terroristas de corte izquierdista radical, marxista radical. Claro. En los años 80, ¿verdad? Que es lo que podríamos llamar la primera intifada. Sí. Se fue resolviendo a través de los diferentes acuerdos que Israel mantuvo e intentó crear ya sea con los diferentes países vecinos, como fue el caso de Egipto, por parte de Anwar al-Sadat en Egipto, claro, y en Israel, y todo culminó también con los tratados de Oslo, ¿verdad? En el año 94, si no me equivoco. Sí, 95, creo que por ahí. Con Arafat por parte de la OLP, ¿verdad? No era la autoridad palestina, sino era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Exacto. Y Yitzhak Rabin en Israel. O sea, ese tratado fue muy importante porque fue la primera vez que se sentaron realmente las dos personas, o sea, los dos bandos, llamémosle, en la mesa. Y en cierto modo se reconocían los dos estados, uno al otro. Exactamente. Se veían las caras y decían, bueno, acepto que esta persona existe, acepto que este pueblo está acá y lo tenemos que resolver de alguna manera. Los tratados de Oslo lo que hacen justamente es también la división de diferentes zonas dentro de lo que era el territorio que Israel estaba en el que estaba ubicado, claro, como ya sea la división de Cisjordania en diferentes partes. Hasta en ese momento, ya para ir siguiéndote, y está buenísimo que nos lo cuentes de esta manera, para ir siguiéndote, hasta ese momento Israel en cierto modo ocupaba territorios palestinos que después termina devolviendo de alguna manera por graficarlo. Es inexacto. Te digo porque es inexacto porque la guerra de los 6 días del año 67, que es donde Israel, como decís vos, que ocupa esos territorios, esos territorios no eran territorios palestinos en el sentido legal del término. Ajá. Es decir, no había un Estado palestino que Israel ocupó. Bien. Cisjordania, aparte de lo que se dice en inglés West Bank, estaba ocupado hasta el año 67 por Jordania. Es decir, y esto lo pueden buscar, lo pueden ver, por ejemplo, la bandera palestina no existía como bandera palestina antes del año 67. Ajá. Y la bandera palestina es prácticamente igual a la bandera jordana, solo que la bandera jordana tiene un distintivo en la parte del triángulo. Es cierto. Pero son exactamente iguales, es decir, el pueblo jordano tiene una población palestina muy muy grande. Ajá. Y esa zona estaba ocupada por Jordania. Y la Franja de Gaza, por ejemplo, estaba ocupada por Egipto. Entonces, en la guerra del 67, cuando es atacado, porque fue una guerra, claro, la mayoría de las guerras de Israel, que es de defensa, Israel ocupa tierras que eran una de Egipto, de la Franja de Gaza, y Cisjordania, que era parte.
de Jordania. Claro, por eso te consultaba. Claro, por eso te consultaba, porque viendo la gráfica de lo que es el territorio, no me cerraba el territorio establecido hoy por lo que es Cisjordania respecto de la Franja de Gaza con Israel en el medio. Exactamente. Justamente por eso te digo, en esa guerra también se ocupó la parte, lo que vendría a ser la península del Sinaí. Claro. Que dicho sea de paso, cuando Israel hace la paz con Egipto, sí. Egipto lo único que pide de vuelta es el Sinaí. Ellos no piden Gaza. Ajá. Bien. O sea Gaza que estaba ocupada hasta ese momento por Egipto. Ellos no la quieren. Claro. Hoy aquel argumento que plantea que el Estado israelí está ocupando territorio palestino y demás, no se ajusta a la verdad. Claro, es inexacto. Entonces, justamente por eso es muy importante cuando se habla del conflicto, ya sea de un lado o del otro, ¿verdad? Sí. Usar las terminologías correctas, ¿verdad? Porque las palabras o los términos tienen carga ideológica. Por supuesto. Decir, no, cuando vos llamás, decís, no sé, de ocupación o cualquier otro de los temas del conflicto, es un conflicto muy complejo. Sí, pues yo te lo consulto porque uno lo escucha permanentemente, por eso te lo consultaba. Sí. Por supuesto. Yo lo que digo es justamente eso, cuando vos te podés dar cuenta justamente cuál es la posición política que tiene una persona por las palabras que usa para referirse, por ejemplo, a los diferentes lugares. Claro. Es decir, Cisjordania, en hebreo hay diferentes palabras. Shtahim en hebreo son asentamientos, o sea, se lo llama asentamientos y ya sabes de lo que estás hablando. Bien. Pero hay gente que le dice Judea y Shomron, Judea y Samaria. Judea y Samaria también es un nombre, es el nombre bíblico de esas zonas. Bueno, si vos utilizás esa palabra en vez de decir Cisjordania, también tiene una carga ideológica de, bueno, no, estas son tierras también de la Biblia, etcétera. Jay, aprovechamos a consultarte. Cuando está claro que lo que se intenta poner en evidencia es que esto es un enfrentamiento entre el Estado israelí con un grupo terrorista, una célula terrorista como es el Hamas, no contra el pueblo palestino. Ahora, esto va a tener de algún modo un punto final el día en el que ese pueblo palestino, que claramente también está siendo sometido por esta célula terrorista Hamas, que no le permite de alguna manera establecerse libremente y democráticamente y tratar de regir los destinos de su nación, difícilmente esto se pueda terminar si ese mismo pueblo de alguna manera no se subleva contra esta célula terrorista, ¿o me equivoco? Justamente es muy cierto lo que decís. Justamente cuando esta transformación de la identidad nacional palestina, que uno no puede negar que existe una identidad nacional palestina y tiene que tener una solución, y ese pueblo tiene que tener una solución para poder vivir en paz y prosperar. Eso es 100% seguro. Bien. Ahora, en la década de los 80s, en la caída, finales de los 80, principios de los 90, la caída de la Unión Soviética, los movimientos terroristas que yo te comentaba, que eran muy influenciados por la izquierda, empiezan a decaer. Y ahí empieza a haber una sublevación de unos nuevos movimientos, ¿verdad? Con el nacimiento de los hermanos musulmanes, por ejemplo. Un nuevo nacimiento, una nueva ola de reivindicación nacional, podríamos llamarle, pero con un tinte claramente religioso. Claramente religioso radical, porque también es importante aclarar que el Islam, esto tampoco no es una guerra contra el Islam es una religión también de paz. Claro. La palabra Islam viene de salam, de paz, pero como cualquier religión, cuando se la toma a un extremo, es mala y puede generar mucho daño. Entonces, todos estos movimientos que a finales de los 80, principios de los 90 empezaron a crecer, se convirtieron en lo que hoy son, por ejemplo, la Yihad Islámica Palestina, Hamas y otros movimientos. Que tú me decías, por ejemplo, recién que es un conflicto entre el Estado de Israel y Hamas. Sí, pero también hay que hacer una aseveración ahí, porque si bien para nosotros, para el pueblo de Israel, esto es una guerra contra el grupo terrorista Hamas y no contra los palestinos y no contra el Islam, para ellos la guerra no es contra Israel, sino contra todos los judíos del mundo. Claro, sí, judíos y cristianos. Todo lo que sea no musulmán es enemigo de este grupo terrorista. En su carta fundacional, lo que ellos no hablan, estoy hablando de Hamas, ¿verdad?
en su carta fundacional, ellos no hablan nunca de la creación de un Estado palestino. Claro. Ellos lo que hablan es de un gran Waqf, como si fuera un califato. La desaparición del judaísmo y del cristianismo. Totalmente, y de unificación de todas las tierras musulmanas, es decir, no la creación de una Palestina independiente, claro, y libre y democrática, sino de un Waqf. Un Waqf es un califato, la unión de todas las repúblicas, de todos los territorios musulmanes, para vivir bajo la Sharia. Y ese es el principio. Después seguirán, su objetivo es expandirse hacia el oeste, ¿verdad? Europa, Estados Unidos, América del Sur. ¿Qué ocurrió respecto de esta incursión del 7 de octubre? ¿En Tel Aviv hubo algún episodio que llegara hasta allí o solo se limitó a esa cercanía con la Franja de Gaza? Mira, el ataque terrorista del 7 de octubre fue un ataque por todo, en diferentes formas. Es decir, te lo voy a contar desde el punto de vista personal. Sí, el viernes a la noche yo me fui a dormir, con mi novia nos fuimos a dormir porque había sido un día festivo, un día religioso, en el judaísmo un día bastante alegre, se llama Simchat Torah, y nos fuimos a dormir como si nada, y el sábado a las 6:30 de la mañana me despierta mi novia diciéndome que había alarmas, y yo como que no pude hacer el clic de que eran alarmas al principio, ¿verdad? Como que dudé como 3 segundos, porque no hubo nada, absolutamente nada en las semanas o días anteriores que nos haya dado la pauta de que podría llegar a haber pasado, podría pasar algo, ¿verdad? Sí, de todos modos, Egipto, unos 7 u 8 días antes, había expresado al gobierno israelí que jamás se preparaba para un ataque. Nunca me imagino yo de esta magnitud, pero 7 u 8 días antes nosotros leímos informaciones aquí en el departamento informativo de la radio. A nivel gubernamental, eso es correcto. Obviamente hay versiones. Netanyahu dice que no fue tan así, que no fue una advertencia propiamente dicha. Claro. En los días anteriores, la yihad islámica había estado haciendo ensayos, ¿verdad? Lanzando cohetes hacia el mar para ensayar. Es cierto. Pero como habíamos tenido ya una guerra en 2021 y otra en 2022, y tampoco había un clima enrarecido, porque es lo que te digo, generalmente hay un clima enrarecido en el que jamás dice, yo qué sé, están haciendo tal cosa, entonces vamos a atacarlos, y bla, bla, bla. Hay una amenaza previa, ¿verdad? Esta vez no hubo amenaza. Entonces, a las 6:30 de la mañana me despierto con las alarmas y con una ondada de cohetes, misiles hacia Tel Aviv, que yo no había visto desde 2021, ¿verdad? Porque la dinámica es un momento más pequeño. Claro. Cuando pasó esos 15-20 minutos de misiles, que estábamos en la escalera, y entramos a la casa y pusimos la televisión, empezamos a ver toda la lista de lugares que estaban atacando con misiles, ¿verdad? Sí. Porque vos cuando ves la televisión acá en Israel, cuando hay un misil te aparece en el margen superior derecho, en la pantalla te aparece alerta de misil en tal ciudad. Sí, aparte ustedes tienen aplicaciones en los teléfonos celulares que también les van apareciendo las alarmas. Exactamente. Entonces la cantidad era tan brutal, era increíble, que no entendíamos qué estaba pasando. Y a medida que iban pasando los minutos, nos íbamos enterando de algo más. Empezamos a ver videos de terroristas en camionetas en Sderot, ¿verdad? En una ciudad limítrofe de la Franja de Gaza. Sí, después empezamos a escuchar, de terroristas en el kibutz Nir Oz, en el kibutz Jolit, en el kibutz en Kfar Aza, en Be'eri, en Remi, en diferentes lugares. Estaba lleno de terroristas, por todos lados. Habían invadido, propiamente dicho. Pero aparte está bueno que lo expreses de la forma que lo haces, ¿no? Estamos hablando siempre de que eran terroristas, no eran palestinos, eran terroristas. No, terroristas. Es decir, eran gente que estaba entrenada, con armas de alto calibre, vestidos de militar, con cabezas con capuchas pasamontaña,
entrando con camionetas a matar gente. Sí, hoy estaba viendo, haciendo un repaso de la información a nivel internacional, veía algunos testimonios de, bueno, aquellos terroristas que fueron capturados y que se les ha tomado declaración, y ellos mismos, bueno, expresando cuál era el rol estratégico de cada uno en la incursión en territorio israelí, lo que tenía que ver con el matar a todo hombre joven de cualquier edad, secuestrar ancianos y niños, aunque, bueno, en algunos casos las imágenes son terribles, ¿no? Mujeres asesinadas, criaturas incluso degolladas, o familias enteras prendidas a fuego. Es una cosa tremenda. Mira, esos videos, es verdad, existen, pero justamente el presidente Jaime Herzog creo que fue la semana pasada, mostró el manual que ellos tenían, porque ellos tenían como una especie de leaflet, librito, que les decían qué tenían que hacer, y en uno de los objetivos que ellos tenían era matar a todo el que pudieran, todo el que pudieran, separar, pero matar a todo el que pudieran. Y ellos, como decías tú, mataron mujeres, mataron niños de todas las edades, estoy hablando de bebés, mujeres embarazadas, una cosa increíble. Mujeres embarazadas, hicieron destrozos. Y te voy a decir algo también muy personal. En mi familia, la prima hermana de mi papá, que está casada hace muchos años con una persona que es parte de la familia también, a su hijo, a su nuera y a los 2 nenes los mataron. Entonces, ellos no aparecían, y aparecieron la semana pasada. Tremendo. Reconocieron los cuerpos, y tuve el funeral este domingo, tuve que ir. Es decir, tuve que ir al funeral de un muchacho de 46, 7 tendría, su esposa y un nene de 14 y un nene de 16. Y increíble. De esa familia quedaron 2 nenes vivos, uno de 8 y uno de 10. Esa familia estaba en la casa, entraron los terroristas, ellos se fueron de la casa, se escondieron en unos arbustos, se abrazaron entre todos. Los terroristas, cuando los encontraron, les dispararon, y los 2 nenes de 8 y 10, por ser chiquitos y estar en el medio del abrazo del grupo, claro, de la familia, de salvar. Shai, muchísimas gracias por esta comunicación. Si te parece y si lo crees oportuno, en algún momento volveremos a tomar contacto contigo para ir siguiendo de algún modo cómo evoluciona esta situación. De más está decir que lo que deseamos profundamente es que esto pronto acabe, porque lamentablemente la perspectiva es de que mucho más dolor se vaya a producir respecto de esta situación en general, pero que es nuestro deseo más profundo que esto pronto termine. Te mandamos un abrazo enorme, hacerlo extensivo a toda tu familia, y lamentamos muchísimo, claro está, también que estén atravesando esta situación. Muchísimas gracias, y como te digo, estoy a la zona. Si te puedo dejar un último mensaje nada más. Sí, claro. Con respecto a lo que decías al principio de la charla. Esto es un mensaje para la gente que siente en su corazón que es pro-Palestina y quiere la liberación de Palestina. Yo estoy convencido que, como se dice en inglés, que tienen el corazón en el lugar correcto, que lo hacen por humanidad, pero tienen que entender que bajo Hamás esta gente no va a poder tener una vida normal. O sea, para poder ser pro-palestinos de verdad, tenés que condenar a Hamás, no hay opción.